Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el liderazgo y la cultura como elementos clave para habilitar la transformación organizacional. Estamos hoy día con un entrevistado para hablar sobre ese tema. Justamente nos acompaña Christian Belt, que es gerente de proyectos senior de Auris Consulting. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy día para hablar sobre este tema. Algo esbozábamos en la entrevista anterior a propósito del mercado laboral. Hoy día existe mucha incertidumbre y muchas exigencias justamente por la adopción de tecnología que requiere adaptabilidad en los equipos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad que enfrentamos hoy día justamente en esa adopción de nuevas tecnologías? La realidad desde un punto de vista de las personas es que estamos súper perdidos. Estamos súper perdidos, no sabemos muy bien qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que se va a esperar de nosotros. Y lo más desafiante es que no podemos esperar a tener esa claridad para empezar a prepararnos. Entonces, una de las grandes preguntas hoy es ¿en qué tenemos que invertir hoy en términos de desarrollo de personas para poder habilitar el éxito de las empresas en un futuro que aún no sabemos cómo se va a venir? Sí, pues. Ahí lo estás planteando como que el desafío de las empresas, de cómo las empresas deben preparar a las personas. También está el desafío de las personas mismas, de cómo prepararse para ser más competitivo. Exactamente, también cómo nos preparamos las personas, pero las personas somos seres muy culturales, estamos fuertemente determinados también por las culturas en las cuales estamos insertos. Por lo tanto, el desafío es para las personas, pero por cierto que también es para los grupos que conforman ciertas empresas o culturas. Porque finalmente las personas adoptamos aquellas normas o aquellos patrones conductuales de los lugares a los cuales pertenecemos en gran medida. Entonces la preparación es más bien sistémica que solo individual. Sí, pues ¿cómo se puede medir esa transformación en los equipos? Primero hay que tener claridad de cuáles son aquellos patrones que esperamos. Antiguamente era muy fácil, o era más fácil que hoy, tener esta confiabilidad humana, que las personas se desempeñen de una forma como se espera de ellas, porque básicamente había más claridad de qué se esperaba de ellas. Hoy en día, como no tenemos esa claridad, en lo que sí podemos avanzar es en definir ciertos atributos o ciertas características que sí son deseables hoy, que sabemos que los vamos a necesitar. Y aquí hay varios estudios y varias proyecciones que hacen varias instituciones internacionales que desde ya van diciendo que aquellas características humanas que van a prevalecer y van a seguir siendo requeridas tienen que ver con la empatía, tienen que ver con el pensamiento crítico, tienen que ver con la capacidad de aprendizaje, y desde ya podemos irnos preparando en aquellos atributos. Ya, perfecto. ¿Y qué elementos hacen que una cultura sea adaptable y no necesariamente algo como escrito, que sea como en la teoría fácil de adaptar nuevas tecnologías? A ver, de partida hay que tener claro de que todas las organizaciones y todas las empresas siempre tienen una cultura, ¿ya? Porque la cultura es algo que existe en las personas. Algunas empresas son conscientes de su cultura o la declaran de alguna manera y otras empresas no. Entonces hay que distinguir entre lo que es una cultura deseada, que es los valores que se escriben en una pared, qué sé yo, o cómo uno desea que sea la cultura, a cómo realmente está haciendo. Yo diría que lo que más caracteriza una cultura adaptable hoy en día tiene que ver justamente con estos atributos humanos o competencias humanas, ¿ya? Que hoy son un tremendo desafío, ¿ya? Cómo nos mantenemos desarrollando esas competencias humanas durante toda nuestra vida. Y por cierto que estén las condiciones de seguridad psicológica, que es un atributo que hoy está muy en boga, que es como un habilitador de contexto que permite que las personas mostremos lo mejor de nosotros, ¿ya? Y que yo tenga la seguridad de que en un lugar yo voy a expresar mi opinión y no voy a ser castigado de alguna manera por expresarla, ¿ya? Y eso es algo cultural que es muy relevante y que está a la base de aquellas culturas que hoy están mejor preparadas para enfrentar el futuro. Que se valora el argumento más que quien lo dice. Se valora el argumento y más que quien lo dice, y si es que el argumento no es correcto, tú puedes ir contra el argumento, pero no contra la persona, y eso es algo que hacemos a veces con los niños, ¿no? Si es que un niño da una mala idea, uno le dice que la idea es mala, pero no le hace sentir que es un idiota. En las empresas a veces estos elementos van un poco de la mano, y a veces no se separa muy bien la atribución personal que se hace de quien emite la idea respecto a la idea que se está conversando, y hacer esa diferencia es fundamental. Porque una persona que de alguna manera se siente que pierde posición por dar una idea que no es la correcta, en una próxima oportunidad se va a guardar su idea, no la va a decir hasta que sea seguro, y empezamos a jugar póker y se empiezan a hacer los hilos y todas estas características que conocemos que no le hacen ni un favor a esta capacidad adaptativa de las organizaciones. ¿Qué industrias están más avanzadas en el desarrollo de estas culturas adaptativas, Cristian? A ver, lo primero es que aquí son las empresas, digamos, más asociadas a la tecnología, las startups o empresas, digamos, que están más orientadas a clientes, las que claramente tienen culturas más adaptables y porque nacen... Son más livianas. Claro.
pero no quiere decir que sean las organizaciones más avanzadas en términos de desarrollo cultural. Y aquí un súper buen ejemplo que tenemos es la construcción y la minería, donde hay culturas organizacionales sumamente adaptadas a la disciplina y a la eficacia operacional en base a modelos operativos eficaces, y eso es un desarrollo cultural muy importante que a veces pasa un poco colado. Cristian, estaba pensando en que hace, no sé, algunos años se instaló esta idea de horizontalidad, de menos jerarquía, y que tiene que ver con lo que dices tú, con habilitar a cualquiera, independiente de su cargo, a expresar sus ideas de manera más o menos pareja en relación a los otros. Pero tiene hartos desafíos también esta horizontalidad, porque tienes que confiar en que en el fondo el colectivo va a ser capaz de llegar a acuerdos, de consensuar, de limar asperezas. En fin, ¿tú crees que se ha implementado bien esta horizontalidad en Chile? Sí y no. Sí, en el sentido de que muchas organizaciones han avanzado en eliminar capas. Antiguamente eran mucho más verticales las organizaciones y tenían muchas más capas entre lo que era primera línea y los tomadores de decisión de más alto nivel. Digamos, había más capas que las que hay hoy. Hay estadísticas al respecto, pero eso ha ido disminuyendo. Por lo tanto, en ese sentido sí nos hemos ido adaptando bien. Pero creo que entender esta cultura más colaborativa como una horizontalidad donde cualquiera puede tomar las decisiones, a mí en lo personal no me hace mucho sentido. Finalmente, las culturas más colaborativas permiten que todos los argumentos sean escuchados, pero al final, si hay una persona que está llamada a tomar una decisión, tiene que tomarle no una democracia. O sea, yo no tomo la decisión en base a levanten las manos y votamos, sino que escucho todos los argumentos y finalmente igual tomo una decisión sin necesidad de tener que dejar a todos contentos. Entonces creo que es un mal entendimiento de esta horizontalidad, el entender de que todos toman las decisiones, que todos tienen que estar de acuerdo. Yo creo que no es así. Hay ciertos roles que tienen muy clarito en sus descripciones qué tipo de responsabilidades tienen que tomar y qué no. Estamos con Christian Belt, él es gerente de proyectos senior de Auris Consulting, hablando justamente hoy día sobre estos contextos y desafíos que hay en materia laboral con la disrupción tecnológica. Y quería preguntarte respecto de un tema que está súper presente hoy día en Estados Unidos, que son estos movimientos como anti-woke, a propósito de la diversidad. Y acá en Chile hemos posicionado este tema como muy relevante justamente para enriquecer la cultura organizacional. No sé si has podido advertir recientemente acá en Chile movimientos justamente antidiversidad o ciertas decisiones dentro de las organizaciones que ya no privilegien tanto este tema como antes. No, sí es un tema que está muy candente y son conversaciones afuera que están muy presentes. Siguen estando presentes en Chile también, están presentes en directorios y están presentes en comités ejecutivos respecto a cómo abordamos el tema. Pero la percepción general es que no hay un retroceso importante respecto al valor que tiene la diversidad y la inclusión. Hay mucha evidencia que sustenta cómo la diversidad aporta a la capacidad adaptativa de los equipos. Y finalmente, si bien hay mucha atención puesta en qué pasa, finalmente una conclusión muy fría y muy pragmática es que los mercados siguen pagando a empresas, ¿cierto?, que asumen la diversidad y la inclusión como un elemento importante en su gestión organizativa. Y mientras eso siga así, digamos, va a seguir siendo un elemento a seguir trabajando, más allá de lo ético, sino porque los mercados lo siguen reconociendo y valorando. Cristian, quería preguntarte por cómo afecta a la cultura de una empresa el teletrabajo. A veces es mucho más difícil generar cultura de manera remota. No sé si tienen alguna opinión respecto a eso. Sí, es más complicado, y es más complicado porque la cultura requerida para que los equipos intensivos en teletrabajo funcionen es distinta a la que se requiere para trabajar bajo presencialidad. Y aquí nos tocó asumir escenarios de teletrabajo sin una necesaria preparación cultural adecuada. Y muchas empresas que se vieron en ese escenario han incluso decidido poder retornar a la oficina en mucha mayor medida que otras. Es complicado, pero por cierto, la cultura siempre va a ir evolucionando y siempre tenemos que entender que cuáles son aquellos códigos finalmente que importan y que están instalados en la gente y que determinan conductas son los que van siendo relevantes. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que había que quedarse trabajando hasta más tarde que el jefe, y esa era una verdad instalada en las personas, digamos. Y eso hacía que conductualmente muchas personas se quedaran hasta más tarde. En contexto de teletrabajo es muy importante el que se instale como una verdad de que yo soy responsable por mi trabajo y por los resultados que genero, y no por estar conectado al mismo tiempo que mi jefe. Y es importante que estas que pueden no necesariamente ser verdad, pero que se instalen como verdades en un grupo de personas para que el equipo siga siendo eficaz. O sea, si es que esa verdad no se instala,
el equipo no va a funcionar tan bien como podría llegar a funcionar. Claro, perfecto. Bien, pues muy interesante, Cristian Belt, gerente de proyecto senior de Auris Consulting. Gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Encantado. Gracias, Cristian. Que Buen te vaya día. muy bien. Un tema súper importante, por supuesto, en materia de empleo. Hoy día en Más que Números, una semana que parte con el dato de IMASEC.